Bueno, mi nombre es Marcos, soy médico clínico del Hospital Parisien, médico neurólogo del Posada y médico especialista en terapia intensiva del Hospital Eva Perón de Merlo, docente del Fellow de Neurointensivismo de nuestro hospital y coordinador de la unidad de ACV recién armada en conjunto con Nati, que es la coordinadora de los kinesiólogos. Así que para mí ha sido un gran honor, placer de poder participar de estas actividades académicas que me fascinan. Eh, Nada, esto es más o menos en las guías que están publicadas, son gratuitas, las guías de manejo del ácido hemorrágico, del ácido isquémico y de la hemorragia subaracnoidea. Hay un montón de información, traté de ser lo más explícito posible. Y a manera de introducción, entendamos de qué es lo que vamos a hablar. Y imagínense, esto traté de personalizarlo de tal manera que me puedan entender. Cada vez que nosotros hablamos de ácido isquémico nos reímos porque en realidad sabemos lo que tenemos que hacer, hay tratamientos, cada vez hay trabajos, estudios, trial que nos ayudan a mejorar la funcionalidad de estos pacientes, pero cuando nos hablan de ácido hemorrágico nos pasa como este niño que no sabemos qué hacer, hay poca información, todo lo que está publicado, en realidad hay poca evidencia, y la hemorragia subaracnoidea, que es como la prima del ácido hemorrágico, y realmente que también nos pasa como el ácido isquémico, sabemos lo que tenemos que hacer, salvo que muchas veces hay lugares que no cuentan con la especialidad del manejo de estos pacientes y los pacientes les va mal, pero sepan que hay tratamientos y que en los lugares donde hay manejo, estos pacientes les va muy bien. Bueno, empezamos. Esto es como hablar de antes de cómo era el hospital Eva Perón de Merlo. Nati no lo conoció, pero esta era la entrada del hospital y esto es un después. Así, nosotros debemos la idea es que con estas charlas que Nati y la doctora Brenda han armado en este pequeño curso, podamos evolucionar a mejorar nuestras prácticas clínicas y vamos a hablar de estas enfermedades que son el ácido hemorrágico, el ácido isquémico y la hemorragia subaracnoidea, que son enfermedades tiempo dependientes. O sea, fíjense que son muy tiempo dependientes, o sea, que entre más rápido actuemos a estos pacientes, mejor lo vamos a tener en los centros de rehabilitación y mejor disminuimos obviamente la cantidad de complicaciones que implica una estancia hospitalaria prolongada. Y esto es una frase que me gustó: el cambio es un proceso, no es un suceso. Nosotros tenemos que ir hacia ese proceso de cambio. Sepan que todo lo que hacemos en la medicina tiene que conllevar un optimismo y seamos optimistas de que esto es un aprendizaje que, que en cada especialidad o en cada lugar de trabajo tenemos que ser optimistas y aplicar estos conocimientos que les vamos a enseñar. Y bueno, empecemos y no miremos para atrás, construyamos un conocimiento de tal manera que podamos transmitirle a nuestros colegas y a todo el personal que trabaja con los pacientes con esta patología, mejorar la atención. Así que, ¿por qué hablamos de ACV isquémico? ¿Por qué? Porque es una enfermedad con una alta prevalencia y esta prevalencia se ve básicamente por el envejecimiento poblacional que tenemos. Entre más gente mayor hay, obviamente más ACV isquémico vamos a tener, y es una enfermedad con una mortalidad y con un costo importante, porque si no, estos pacientes no entran, no reciben un tratamiento adecuado, es un problema de salud pública. Y obviamente la complejidad creciente que tiene esta enfermedad es especialmente con el advenimiento de la reperfusión, desde ese trial, el famoso estudio NIN, que se empezó a usar el RTPA. Hemos mejorado con el tiempo los tratamientos y las terapéuticas de estos pacientes. Fíjense ustedes que salió la guía 2026, donde
cada vez ese conocimiento que teníamos antes de que si trombolizábamos o no trombolizábamos, o nos daba miedo trombolizar porque no sabíamos usar la medicación, ya cada vez en los hospitales se están creando redes de ACV o unidades de ACV y equipos de ACV capacitando constantemente, aprovechando obviamente este curso. Sepan que se está trabajando demasiado en esto para que todos los pacientes que hoy teníamos, los pacientes que antes teníamos que quedaban con discapacidad, obviamente nosotros poderlos llevar a una inserción social adecuada. Y siempre, obviamente, la necesidad de un acceso equitativo a la atención de calidad, o sea, crear unidades de ACV nos ayuda a mejorar en nuestras capacidades de atención. ¿Y qué es el ACV en general? El ACV es una interrupción abrupta en el flujo sanguíneo cerebral que lo podemos clasificar en isquémico y hemorrágico. Obviamente el isquémico corresponde a un 85% de los eventos cerebrovasculares y un 20 o un 15% es el ACV hemorrágico, ¿verdad? Y estos síntomas pueden ser transitorios, como el ACV, como el accidente isquémico transitorio, el AIT, o persistente, cuando ya se instaura el ACV. Y fíjense ustedes, como muestran en esta gráfica, esto es un trabajo donde clasifican los diferentes tipos de ACV, ¿verdad? El estado isquémico, fíjense ustedes, que se lleva un 88%, el hemorrágico, fíjense ustedes, un 10% y un 2% la hemorragia subaracnoidea. Eso, fíjense ustedes que es frecuente esto. Y en base al tipo de ACV isquémico, así vamos a tener la etiología de los ACV. Entonces, ¿qué es un ACV isquémico? Un ACV es un episodio agudo de difusión neurológica focal o global causado por una lesión vascular del cerebro o la médula o la retina como resultado de un infarto o una hemorragia del sistema nervioso central. Y es importante que nosotros podamos clasificar el ACV isquémico en una enfermedad de gran vaso o una disección vertebral o una enfermedad de pequeños vasos por una vasculopatía profunda o una enfermedad de pequeños vasos, o nos ayuda mucho a identificar si es de origen cardioembólico o no, ¿verdad? O si es por alguna enfermedad de anticuerpos antifosfolípidos. Pero ¿por qué es importante la clasificación de los ACV químicos? Porque no solo es un ejercicio académico, o sea, poder nosotros desde el punto de vista clínico interpretar cuál es el mecanismo o la etiología de ese ACV, también nos define el pronóstico, cómo le va a ir a los pacientes. No es lo mismo que es un ACV lacunar o un ACV cardioembólico, un ACV de un gran vaso. También nos orienta a la realización de estudios complementarios, que es lo más prioritario que tenemos que hacer. Condiciona también un tratamiento a largo plazo, dependiendo de la etiología. También disminuye la posibilidad de recurrencia. No es lo mismo que sea un ACV que nosotros determinamos cuál es la etiología o un ACV que no sabemos la etiología, etcétera. También nos evita poder usar el comodín de criptogénico. El criptogénico es aquel que no se sabe, es de origen idiopático, no se sabe. Y también nos sirve para poder tener uniformidad en la mayoría de los ensayos clínicos. Entonces, clasificar bien nos implica tratar mejor a los pacientes. Y espero que algunos de nosotros no nos encontremos así. A algunos les gusta hablar del tema, a otros no les gusta escuchar sobre ACV, pero sepan que es una patología que cada vez es más prevalente y de hecho nosotros debemos escuchar más sobre esta enfermedad porque es el pan de la mayoría de los neurólogos, el pan diario de los neurólogos. Lástima que a muchos de los neurólogos no les gusta todo lo que es la parte de emergencia neurológica. Pero entonces, ¿cómo sospecho yo que un paciente tiene un ACV o no? Fíjense ustedes, existen diferentes escalas prehospitalarias, ¿verdad? Que nos permite todo paciente que dice cosas extrañas o habla con dificultad, es una sospecha de un stroke cerebral. Aquel paciente que no puede mantener un brazo en alto, o aquel paciente que tiene desviada la comisura labial, ¿verdad? Nosotros debemos activar el municipio donde estemos, tenemos que conocer la red de emergencia, si es el 107, si es el 911, etcétera, dependiendo de donde esté. Fíjense que el diagnóstico es fácil. Está la escala de Cincinnati, que es el face, facial, ver el brazo, ver el habla y el tiempo, ¿verdad?
El diagnóstico obviamente se basa en que el paciente tiene que tener un hallazgo súbito, o sea, tiene que tener un déficit focal súbito, que puede ser una parálisis facial, debilidad de uno de los brazos o las piernas, afasia, dificultad para hablar o comprender, alteración visual o algún déficit visual o alteración en el equilibrio, o que el paciente tenga una negligencia del hemicuerpo afectado. Requiere sí o sí traslado a un centro donde se le pueda hacer un estudio imagenológico para obviamente poder diferenciar, para que nos sirven las imágenes o la neuroimagen. Va a haber una clase, creo que el jueves, de neuroimagen para poder diferenciar si es un ACV isquémico o un ACV hemorrágico. Para eso es la tomografía. Existen, vieron lo que les mencioné, las escalas, diferentes escalas de Cincinnati, la escala de Los Ángeles, la escala de Cincinnati, cualquiera de estos signos que tenga el paciente, uno de estos corresponde a un 72% de posibilidad de que el paciente tiene un ACV y dos corresponde a un 85%. Obviamente, si tiene los tres, tiene un 100% de posibilidad. Después está la escala de Los Ángeles, que también son escalas que nos ayudan a predecir el riesgo de que el paciente tenga un ACV, todo paciente mayor de 24 años, que no tenga convulsión ni epilepsia, que tenga una evolución del cuadro menos de 24 horas, pacientes que no sean postrados, que tenga una glucemia de 60, entre 60 y 900 y 400, perdón, asimetría facial, o de algún miembro superior, tiene una posibilidad, si tiene todos estos ítems, tiene una posibilidad de un 97% que tenga un ACV. Algunas se han dejado de usar porque no ser muy prácticas, pero sepan que con respecto al manejo inicial de los pacientes que tenemos con ACV es importante plantearse un tiempo. Fíjense ustedes que es una enfermedad tiempo dependiente. Entonces es importante protocolizar, ¿verdad?, el manejo ya tanto en el prehospitalario como en el hospitalario o el intrahospitalario, los signos vitales, hacer el ABC. Siempre todo paciente que ingresa a la guardia es un ABC básico, vía periférica, hemogluco, electro, etcétera. Determinar el tiempo de los síntomas, es importante el tiempo porque dependiendo de eso vamos a tener un tiempo, un tiempo de ventana para trombolítico, un tiempo de ventana para trombectomía, etcétera. Protocolizar qué tipo de imagen hay que hacer, tomografía con angiotomografía, y esta interpretación tiene que estar realizada dentro de los 45 minutos y el tiempo para iniciar el trombolítico. Esto es importante que nosotros lo podamos entender. De hecho, en nuestro hospital, este es un protocolo anexado de Angel, lo tratamos de anexar a nuestro hospital y poder cumplir. Fíjense usted cómo interactúa cada uno de los miembros o del personal que está en el hospital, camillero, seguridad, laboratorio, agente de triaje, tiene que usar estos scores que es el BIFAS. Fíjense ustedes, toda persona que tenga pérdida del equilibrio, visión borrosa, simetría facial, etcétera, es un paciente que tiene que pasar por el protocolo de unidad de ACV y tiene que activarse este código ACV y tomar todas las precauciones, todas las personas que participan en el manejo y en los estudios que debería hacerse al paciente, haciendo la escala de NIA, qué es lo que tiene que hacer el médico, evaluar las contraindicaciones de la medicación, ¿verdad? Así llevar todo un camino de manera ordenada y protocolizada, que es lo mejor si es para trombolítico, si el síntoma demoró menos de 4.5 horas de tiempo, va a trombólisis, de acuerdo, si no tiene contraindicación, y si va de 4.5 a 24 horas, con o sin sangrado, el paciente obviamente, si tiene sangrado, avisar a neurocirugía, y si no tiene sangrado, ver si el paciente va a unidad de cuidado intensivo, y bueno, y si en nuestro hospital contamos con hemodinamia y determinar con un estudio de perfusión, ver si el paciente se hace alguna trombectomía mecánica o no. Y bueno, el FAS, que es una de las siglas para identificar. Fíjense ustedes todo lo que nosotros debemos hacer en la evaluación de estos pacientes, ver que esté permeable la vía aérea, la ventilación, evitar la hipercapnia, etcétera, manejo de la presión arterial, evitar la sobrecarga de volumen, obviamente describir el déficit neurológico establecido con la escala de Glasgow, o el puntaje de DINS, etcétera.
obviamente ponerle una vía periférica al paciente. Lo importante es no tocar o no disminuir la presión arterial para contribuir, obviamente, a mejorar la circulación colateral. Si nosotros le bajamos la presión, que es el error que cometen muchos de los médicos en el prehospitalario, que le dan un diurético, una furosemida, lo que sea al paciente, y le bajan la presión y el paciente viene ya con un infarto más extenso. Tenemos que permitirle la circulación colateral que trate en lo posible de equilibrar el déficit vascular que tiene el paciente, etcétera. Esta es la escala de NIACE. Los invito a que cuando hagan las prácticas en el hospital la puedan hacer. Sé que algunos la hacen. Es un examen neurológico estandarizado que, de acuerdo a los 11 ítems que tiene el paciente, fíjense ustedes, podemos clasificar el ACV si es menor, moderado, moderado severo, o si es stroke severo. Y con respecto al tratamiento, fíjense ustedes, existen diferentes ventanas. Esta diapositiva la copié de la jornada que hicimos de ACV hace como 2 o 3 semanas atrás. Y con respecto a la trombólisis, estos pacientes, o sea, no hay una contraindicación. O sea, si nosotros tenemos que, es un déficit discapacitante, descartando todas las contraindicaciones que el paciente tiene, independiente del NIS, hay que tratar lo antes posible, lo más rápido, dentro de las 4.5 horas. Y no indicar de rutina pacientes que tienen un déficit leve no discapacitante sin beneficio. Acá no hay ningún beneficio funcional demostrado. Fíjense ustedes, o sea, que es un déficit discapacitante, bueno, no sé, cualquiera de nosotros, uno que es deportista, uno que canta y de repente viene por disartria o afasia, ese es un déficit discapacitante para esa persona porque su trabajo es cantar. O el futbolista que tiene déficit de la pierna derecha con la que juega y con la que patea, eso es discapacitante siempre y cuando sea persistente, ¿ok? Existen diferentes protocolos, realmente, de guías de cómo uno, cuando ingresa un paciente con un ACV, qué es lo que hay que hacer. Siempre la neuroimagen es fundamental porque de eso nos va a dividir las aguas, si es un isquémico o un hemorrágico. Si es isquémico, bueno, algunos, como en este protocolo, de acuerdo al tipo de imagen, nosotros podemos definir si es un gran vaso o es un vaso no muy grande. Y dependiendo de esto, podemos definir el tratamiento trombolítico, más trombectomía, si es más rápido, entre más menos, o sea, entre más tiempo, o sea, si nosotros los síntomas del paciente es menor a 4.5 horas, o sea, entre más temprano podamos iniciar la trombólisis, mejor le va a ir a los pacientes. Acuérdense que el número necesario a tratar de los pacientes que le pasamos trombolítico o alteplase es de 3 a 4, es decir, que yo necesito tratar 10 pacientes para que 3 o 4 pacientes de ellos se recuperen. Fíjense, es un número necesario importante. Y pacientes que van de 4.5 a 6 horas, ahí podemos definir si el paciente va a tratamiento de trombectomía mecánica, y de 6 a 24 horas, pero esto va a estar definido de acuerdo a si tenemos un estudio de perfusión o no, y si es más de 24 horas, obviamente no hay muchos estudios o muchos beneficios, ¿verdad? Y así sucesivamente nosotros podemos, después de que hacemos el tratamiento, bueno, pasar a una unidad de manejo neurointensivo, una unidad de stroke, donde ahí ya se hacen todo lo que son los tratamientos de prevención secundaria. Esto es los dos, por ahora, trombolíticos que hay, el anteplace, que es el más convencional, y el tenenteplace, que salió no hace un par de años, y hay muchos beneficios. Fíjense ustedes las diferencias. El alteplace actúa en 3.5 minutos, el tenenteplace demora un poco más de tiempo, aunque la dosis, fíjense ustedes acá, es de 0,99 miligramos, acá de 0,25, y es en bolo. Fíjense ustedes, la duración de tratamiento acá es 61 minutos, la duración de tratamiento de Tenneplase es en bolo en 5 a 10 segundos y nada más, y es más efectivo con respecto al alteplase, o sea, es más fibrino específico. Y algo importante con respecto a las contraindicaciones, esto también lo saqué de la jornada que hicimos. Las contraindicaciones, es importante tener decisiones
médicas al respecto, porque usar la teoría o el ejemplo del semáforo, fíjense ustedes, pacientes que antes, cuando nos hablaban de contraindicaciones, pacientes con hemorragia, historias de hemorragia digestiva, pacientes con enfermedad de Moya, pacientes con aneurismas intracerebrales, muchas veces ni se trataba si el paciente hacía un ACV isquémico, pero fíjense ustedes que ahora es tratar de acuerdo al beneficio, mayor beneficio con respecto al riesgo. Todos estos pacientes se pueden tratar, posangiografía, si tuvo un estromime, si tuvo historia de sangrado digestivo, se puede tratar. Los que están en amarillo, vieron como el semáforo, esto es una decisión individualizada. Los pacientes que ahora toman anticoagulantes orales, los nuevos, los DOACs, si tuvo un ACV dentro de los primeros 3 meses, si tuvo una hemorragia intracraneal previa. Bueno, fíjense ustedes, todos estos pacientes es a decisión médica. Y esto, que es los rojos, sí debemos evitar pacientes con traumatismo de cráneo, pacientes con tomografía con hemorragia, pacientes con neoplasias intraaxiales, endocarditis infecciosa, coagulopatía, trombocitopenia. Fíjense ustedes que acá es semáforo rojo. Pero nada, esto se los pongo como para... Y cada vez que nosotros tenemos un paciente con ACV es importante el control de la presión arterial, pacientes que tengan presiones arteriales menos de 185, 110, obviamente estos pacientes uno trata de monitorizarla de manera continua. Esto es post-trombólisis. Si el paciente no tiene esta presión, obviamente debemos usar la betalol. Son drogas todas titulables, la betalol, nicardipina, etranlaprilato, etcétera, hasta lograr el objetivo que es de presión que es menor a 180, porque ya mayor a 185, si el paciente está muy hipertenso, tenemos que bajar, porque si la presión es más de 185, esta es una contraindicación para trombólítico. Y fíjense ustedes aquellos pacientes que no se les hace RTPA, que tienen más de 200, que son de manejo muy difícil, obviamente tratar de bajar la presión un 15% durante las primeras 24 horas de manera con drogas titulables, ¿ok? Y si no es así, obviamente tratar la presión arterial con antihipertensivos habituales que el paciente tomaba. Y esto es para definirle, me gustó esta revisión, este artículo, porque después que nosotros ya al paciente lo hemos trombolizado, etcétera, o sea, ya después podemos empezar a buscar, evaluar las diferentes causas de acuerdo a si tienen infarto de múltiples territorios o de un solo territorio, siempre sospechar en embolismos, ¿verdad? Si vemos si el paciente tiene una estenosis menos del 50% o una estenosis más del 50%. Y fíjense ustedes si tiene infartos corticales simples o infartos profundos, si es más de 1 centímetro de diámetro el infarto, pensar que puede ser embólico, si es menor a 1.5 centímetros el infarto, pensar que es de pequeños vasos. Y así sucesivamente todos los estudios que nosotros tenemos que hacer al paciente de acuerdo a la etiología, si es un gran vaso, si es cardioembólico. Bueno, ahí vamos usando los diferentes estudios, ¿verdad? Ya sea Holter, ecocardio, telemetría, resonancia, etcétera, dependiendo de la etiología que vayamos buscando. Acuérdense que clasificar el ACV nos ayuda a tratarlo de manera adecuada. Y la trombectomía, obviamente, ha sufrido en los últimos años una cantidad de avances, porque fíjense ustedes que hablamos que es una enfermedad tiempo dependiente, menos de 4.5 horas, trombolíticos o trombectomía, si es de 4.5 a 4 a casi menos de 6 horas, ahí todavía tenemos la ventana para trombectomía mecánica. Obviamente existen diferentes dispositivos de stent retriever o tromboaspiración, obviamente dependiendo de que la oclusión es un gran vaso o tiene un NIS más de 6 o tiene una escala esta es una escala tomográfica que es el ASPE, cuando tiene más de 6 puntos, evalúa diferentes territorios de la arteria cerebral media. Si tenemos estos criterios, es recomendado la trombectomía mecánica. Y bueno, si nos pasamos hasta 24 horas, usar estudios de perfusión y
fíjense ustedes que acá se usa la tromboaspiración con colocación de stent retriever si tiene circulación posterior que tenga un NIS de más de 10. Estos son los diferentes estudios de perfusión que en algunos centros no los tenemos y en otros centros sí. Esto es una arteriografía digital invasiva. Estos son todos los estudios de la evidencia que hay del uso de la trombectomía mecánica, ¿verdad? Para el beneficio de aquellos pacientes de acuerdo al NIS que tienen los pacientes, ¿verdad? Y al el valor de la P con respecto a trombolítico. Y obviamente no todo lo que brilla es oro. Fíjense ustedes, esto creo que fue acá en la Argentina, en una clase que un paciente de 18 años jugando rugby sufrió un cuadro súbito de cefalea, hemiplegia, jovencito, fíjense ustedes, 18 años, y mutismo. Y miren lo que le pasó, la hacen la tomografía, que ven que tiene del lado izquierdo, tiene borramiento de surco, poca diferenciación de los surcos y tiene una oclusión de esa arteria, de la arteria cerebral media del lado que ven abajo de la imagen, abajo de la imagen donde están los chicos de rugby, está ocluido. Tardó en venir, obviamente se le infartó todo el cerebro, le hacen una trombectomía mecánica, trataron de llevarlo a hacer la trombectomía mecánica, se trató de perfundir, pero fíjense ustedes que evolucionó de manera tórpida a un infarto, se le hacen estos criterios de STAY. Fíjense ustedes que no solamente los pacientes hay que hacerle tratamientos médicos, trombectomía, a veces terminan con craneotomía, se le hacen estos criterios de STAY para ver si el paciente estaba dentro de las posibilidades de hacer craneotomía descompresiva de urgencia, cumplía con 1, 2, 3, 4, 5 de estos criterios y terminó desplaquetado el paciente. Y fíjense ustedes, se actuó todo de manera temprana y bueno, acá después de la rehabilitación el chico quedó bastante funcional, o sea que también existen otras terapéuticas que a veces de manera agresiva hay que actuar. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. Hasta el momento vamos a pasar a lo que es el ACV hemorrágico. El manejo del ACV hemorrágico es más complejo, fíjense ustedes, existen diferentes ACV hemorrágicos, vamos a hablar sobre todo los lobares, los más profundos, que son los de mayor presentación, después los extradurales, etcétera, que son más de origen traumático. Obviamente no vamos a hablar del hematoma intraparenquimatoso no traumático, que es de esta clase. Yo realmente que después de tanta información que estuve buscando, eh, me acordaba que antes en la formación, en la residencia de terapia intensiva, el tratamiento del hematoma era algo muy fruto, nihilista y generalizado. Había un nihilismo generalizado donde nadie quería hacer nada. Durante décadas el tratamiento ha sido eclipsado por la poca evidencia, la presunta falta de opciones de tratamiento y recomendaciones de directrices muy neutrales y muy restrictivas. Pero después salieron varios ensayos, yo creo que varios ensayos aleatorizados, creo que no sé si este es el INTERAR, el estudio INTERAR, así que después hubo bastantes enfoques para la evacuación del hematoma, para hematosis intraventricular, controlar la presión, las estrategias hemostáticas, y estos dieron resultados límites significativos o neutrales, o sea que en un tiempo mejoraron, hasta que salió esta evidencia persuasiva que fue el INTERAT-2, y fue más fuerte cuando estos ensayos se acuñaron con las terapias de manejo clínico o de manejo quirúrgico, perdón, y después hicieron metaanálisis donde empezaron a ver todos estos datos estadísticos que fueron beneficiosos y demostraron que la reducción temprana de la presión arterial era beneficiosa o era recomendable para evitar más daños secundarios. Y aunque la mayoría de los metaanálisis con respecto a la evacuación del hematoma hubo algún beneficio potencial, existe todavía mucha incertidumbre en curso sobre qué pacientes tienen más que ganar de la cirugía junto con el momento y la técnica de la óptima intervención. O sea que no sabemos a quiénes se benefician o no. Obviamente es una decisión muy médica, o sea, colectivamente estos esfuerzos han contribuido a un espíritu algo negativo dentro y fuera de la comunidad de la gente que se dedica a ACV, pero obviamente existen
percepciones de un pronóstico uniformemente malo para la mayoría de los pacientes con hematomas intraparenquimatosos. Pero fíjense ustedes, después empezaron a salir guías, trabajos, donde el objetivo de tratamiento del hematoma, así como el ACV, existe como bundle de manejo. Estabilizar en la etapa aguda, estabilizar, es decir, que en ese momento debemos prevenir la expansión del hematoma, evacuar, es decir, reducir la carga del hematoma, proteger, prevenir el daño secundario, rehabilitar, recuperar lo que más se pueda, la secuela que el paciente y prevenir la recurrencia del hematoma. Obviamente todo esto va de una línea de tiempo que va desde lo hiperagudo a lo postagudo y a largo plazo. Y los bandes de tratamiento del hematoma intraparenquimatoso no traumático se basa en la reversión de la anticoagulación. Es decir, que debemos, si el paciente venía anticoagulado con algún medicamento, con algún anticoagulante, nosotros debemos revertir eso. Y podemos usar, dependiendo del tipo de anticoagulante, algunos tratamientos o antídotos dirigidos. Pero algo que sí está demostrado es la reducción de la presión arterial. Fíjense, el objetivo es disminuir la presión arterial sistólica a 130, 140, para dentro de las primeras 6 horas. Es decir, porque después si el paciente viene después de las 6 horas y realmente que esa ventana de tiempo no está muy esclarecida, pero en la mayoría de los trabajos, en este caso el Interact 3, el Interact 4, se demostró que reducir la presión arterial entre las primeras 6 horas del sangrado, eso es beneficioso para el paciente. Está estudiado y hay trabajos que avalan. Derivar el paciente a neurocirugía de acuerdo a si el paciente está con Glasgow bajo, si el paciente tiene comorbilidad, si el paciente tiene un hematoma de fosa posterior, si el paciente tiene un volumen del hematoma importante, que es mayor a 30 centímetros, que está entre tercer y cuarto ventrículo. De esta manera, ahí esta medida de bande tiene que ser inmediata, que el neurocirujano evalúe. Y después vienen los controles fisiológicos que tienen que ver cómo está la glucemia, cómo está la temperatura, estos controles fisiológicos para evitar el daño secundario. Y la clasificación de los hematomas intraparenquimatosos lo podemos clasificar en primarios y secundarios. Obviamente los primarios, por lo general, es por enfermedad de pequeños vasos y el pequeño vaso o angiopatía amiloidea, y los secundarios son todos estos: malformaciones, aneurismas, fístulas durales, vasculitis, trombosis, cavernomas, etc. Y cuando hablamos de hematomas intracerebrales, es importante que nosotros podamos tener que la principal causa de los hematomas intraparenquimatosos son las enfermedades de pequeños vasos, que pueden ser asociadas a aterosclerosis o asociadas a angiopatía amiloidea cerebral, que estos generan todos estos microsangrados corticales superficiales, y es importante una prevención, tener un protocolo de tratamiento dirigido, ¿verdad?, con respecto a la rehabilitación y a la prevención secundaria. Acá vemos en esta resonancia en modo GRE, ¿verdad?, cómo se ve el hematoma a nivel talámico y cómo se ve a nivel córtico subcortical, malformaciones tipo o siderosis o microsangrados. Y el manejo de estos pacientes, les tengo una buena noticia, es decir, manejo interdisciplinario. Tiene que tener un neurocirujano, médico de UTI, neurólogo, neurorehabilitadores, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales. O sea, no es el manejo que él es paciente del intensivista. Y el tratamiento médico del ácido hemorrágico tiene que ir orientado hacia esta cadena de cosas con respecto al monitoreo, manejo de la presión, manejo de los anticoagulantes, manejo de la antiagregación, porque a veces el paciente venía tomando aspirina, tromboprofilaxis, control de la hipertensión, el edema, la fiebre, la glucemia, evitar las crisis epilépticas y algunas complicaciones médicas asociadas. Entonces, pero el objetivo es evitar la expansión del hematoma. ¿Y cómo evito la expansión del hematoma? Existen diferentes terapias, como los agentes hemostáticos, como el ácido tranexámico, que en algún momento hubo trabajos que demostraron que reducía, pero a la final no hay evidencia de que esto sea así. Y los agentes hemostáticos pueden también contribuir en la expansión del hematoma, pero lo que sí está demostrado es el control de la presión y la reversión de la
el medicamento antitrombótico que recibió, anticoagulante que recibió. Porque dice, porque cada mililitro que aumenta el hematoma, fíjense ustedes, la mortalidad aumenta 1%. Y estos pacientes de los sobrevivientes tienen el 6% de chance de empeorar su escala de ranking modificado. Es importante saber la escala de ranking modificado del paciente antes y el después de la recuperación. Pero esto, lamentablemente, no hay evidencia de que el ácido tranexámico mejore. Pero sí el manejo de la presión aumenta el riesgo, si el paciente está más hipertenso, aumenta el riesgo de sangrado y expansión. Pero si bajamos demasiada la presión arterial, esto aumenta el infarto perihematoma. Y existen todos estos trabajos, el INTERACT, el ATAX, el INTERACT-2, el ATAX-2, donde en realidad lo que se demostró, vieron que les mencioné, demostró que reducir la presión arterial disminuía la expansión del hematoma, siempre usando drogas titulables. Un descenso lento y continuo de la presión puede evitando fluctuaciones, es decir, que el paciente no tenga hipotensión, hipotensión. Esto, hacer un manejo ¿verdad? Dentro de estas primeras 6 horas, mejora las chances de funcionales del paciente. Pero pacientes con hematomas moderados a leves, es sano que el paciente maneje tensión arterial sistólica menores a 220 o entre 150, porque si nosotros descendemos de manera muy rápida la presión arterial, estos pacientes puede ser de que empeore la lesión del hematoma. Pero es seguro, lo que sí es seguro y que recomienda la guía del 2022 de la American o de la Asociación Americana de Stroke, es seguro mantener una ATA sistólica entre 130 y 150. Porque bajarla menor a 130 es muy riesgoso para los pacientes. Y fíjense ustedes el grado de recomendación que existe. Esto es moderado, es beneficioso, es débil y obviamente bajarlo, esto es riesgoso o mortal para el paciente. Con respecto a la corrección de la coagulopatía, existen diferentes protocolos, esto lo van a ver todo el tiempo, que todo paciente que venga bajo anticoagulación, debemos suspender el anticoagulante inmediatamente y revertir la anticoagulación lo antes posible. Esto es clase 1, es importante preguntar qué tipo de anticoagulante tomaba, los antivitamina K como el acenocumarol, sobre todo el acenocumarol, el dabigatran, que estos son nuevos, los inhibidores de la anti-10 o la heparina. Obviamente, si es vitamina K, vemos el ring. Si el ring es menor a 1, o sea, menor a 2, concentrado protrombínico, si el paciente tiene, se usa esta dosis, pero si es más de 2, concentrado protrombínico a doble de la dosis que recibía, ¿verdad? Y obviamente darle vitamina K. Eso es clase 1 de recomendación. Si toma dabigatran, es importante cuándo fue la última dosis. Si pensamos que tomó dabigatran dentro de las primeras 2 horas, se le puede dar carbón activado. Esto es eficaz. Dentro de las 8 horas es eficaz, y obviamente no es disponible este antídoto para el dabigatran, que es el idarucizumab. Verdaderamente que no existe, en la Argentina hay pocos centros que tienen esto, porque sale más de $20,000. O si no, el complejo protrombínico o terapia de reemplazo renal. Después también los inhibidores del factor 10A, si toma estos anticoagulantes, se hace lo mismo y se le da el Aldensanec alfa, que tampoco está disponible en la Argentina, o hay pocos centros que lo tienen. Y se da el antídoto o complejo protrombínico. Y heparina, si es heparina no fraccionada, como la heparina sódica, o heparina de bajo peso molecular, como la enoxaparina, protamina, es lo único que existe, es beneficiosa, pero en la enoxaparina y en algunas clases no es muy beneficiosa, pero se usa también. Y esto es para resumirle todo, cómo se controla los antivitamina K, heparina fraccionada, cómo sé yo si tengo que revertir la anticoagulación y qué dosis debo usar. Así que no lo aturdo con esto. Y es importante, todo paciente que viene por un hematoma, ver si venía tomando aspirina o no. Esto es importante porque si el paciente venía bajo aspirina,
que el paciente requiera algún tipo de neurocirugía, puede considerarse transfusión de plaquetas porque estos pacientes tienen inactivadas las plaquetas por la antiagregación que le venía generando la aspirina. Y esto disminuye el sangrado postoperatorio y la mortalidad. Si el paciente tenía un hematoma bajo aspirina, pero no requiere cirugía, se puede usar desmopresina, perdón, que el paciente solamente requiere algún tipo de una cirugía menor, lo que sea, puede usar desmopresina con o sin transfusión de plaquetas para prevenir si hay expansión del hematoma, pero esto obviamente es incierto. Y si el paciente no requiere cirugía y venía tomando aspirina, es recomendado, no es recomendable que la transfusión de plaquetas es beneficiosa, puede ser riesgosa para estos pacientes. De hecho, salió este trabajo ya hace un par de tiempo, creo que el año 2000, no, 2016, si no estoy mal, 2017, donde el estudio PAD demostró que la transfusión de plaquetaria en aquellos pacientes que venían tomando aspirina aumenta la mortalidad en estos pacientes. Obviamente la transfusión, para resumirle, pacientes sin plaquetopenia no se le pasa plaquetas, pacientes con plaquetopenia sí se le pasa plaquetas, o previo una cirugía, sí. Eso es lo único que demostró este estudio. Y con respecto al monitoreo general, estos pacientes es importante monitorizarlos en una unidad cerrada porque las primeras 24 a 48 horas de estos pacientes se pueden deteriorar. Necesitan cuidados de un médico de unidad neurointensiva, porque esto mejora los resultados. Está demostrado en este trabajo del Neurocritical Care del 2001 que los cuidados neurointensivos mejoran los resultados de estos pacientes. También obviamente mayores posibilidades de que nosotros los tengamos más controlados, más monitorizados, o sea, el médico control de PI, o sea, somos como los expertos en poder controlar bien estos pacientes. ¿Por qué? Porque dentro de las complicaciones, cuando se presentan, la expansión del hematoma, estamos ahí encima del paciente, si tiene una hemorragia intraventricular, vamos definiendo si hay que ponerle un drenaje ventricular, si tiene fiebre, si tiene hipertenso, o sea, si está hipertenso, eso lo podemos manejar. Y de algunos se preguntan, pero Marco, ¿cuándo le iniciamos la tromboprofilaxis? Es decir, ¿cuándo le ponemos heparina? ¿No? Realmente que el riesgo de sangrado es muy bajo, es importante que estos pacientes, ustedes tengan en cuenta que el riesgo de trombosis venosa profunda, como están inmovilizados, es altísimo. La anticoagulación temprana se asocia a una disminución del riesgo de TEP o trombosis venosa profunda, sin incremento del sangrado. ¿Y con qué le ponemos tromboprofilaxis? ¿Con heparina de bajo o heparina no fraccionada? O sea, casi siempre se dice que después de 48 horas de estabilidad clínica o imaginológica se debe iniciar esto. Mientras tanto, desde el ingreso se le pueden poner las vendas de compresión neumática intermitente o el flow drop. El monitoreo de la glucemia, dos palabras. Si el paciente está hipoglucémico, o sea, es dañino. Si está hiperglucémico, también, porque esto incrementa la mortalidad. Obviamente la hiperglucemia aumenta mayor riesgo de edema y más mortalidad y peor pronóstico funcional de los pacientes. Lo que le decía del INTERAP, este estudio que es el estudio madre del control de la presión arterial, es seguro dentro de las primeras 6 horas, bajar la TDA sistólica a 140, eso disminuye, fíjense ustedes, en la intervención, los pacientes mejoraban su ranking con respecto a no hacerle sino tratamiento convencional, esperar a estos pacientes funcionalmente les iba mejor. Y obviamente los controles de fisiológicos, la glucemia, la temperatura, si los manteníamos y el ritmo menos de 1.5, estos pacientes les iba bien. Y con respecto a la crisis epiléptica, la incidencia es de un 4 a un 20% son clínicas y un 42% son subclínicas que no las van a ver, pueden tener estatus epiléptico no convulsivo y por eso hay que hacer el electroencefalograma a estos pacientes. Es recomendado hacer el electroencefalograma cuando los hematomas, por lo general, el paciente tiene un deterioro del estado de conciencia que es desproporcionado con respecto al hematoma que tiene. Es decir, tengo un hematoma a nivel de los ganglios de la base y el paciente está más dormido de lo habitual. Entonces el paciente probablemente sospechar que tiene una crisis epiléptica. Bueno, estos pacientes ¿por qué se deteriora el paciente con hematoma? Porque hacen hipertensión intracraneal. Esto es común y sobre todo en los pacientes jóvenes cuando los hematomas son supratentoriales.
Esto es lo que genera la hidrocefalia, la hemorragia intraventricular y el edema es lo que genera la hipertensión intracraneal y para esto, obviamente, ¿cuáles los pacientes que tienen más riesgo de hipertensión intracraneal? Los hematomas grandes, pacientes con riesgo de hidrocefalia, con Glasgow menos A8 o con evidencia clínica de herniación o desviación de línea media. Y para esto, obviamente, vamos a requerir estos tipos de monitoreos de presión intracraneal, ¿verdad? Intraparenquimatosa, intraventricular o manejo médico, como es la sencilla elevación de la cabeza a 30 grados, neutra, hiperventilar, sedación o terapia hiperosmolar. Existen diferentes trabajos de que aquellos pacientes que uno les monitoriza la PIC, sobre todo los pacientes que terminan en una terapia intensiva monitorizado, es importante el monitoreo de PIC porque en este trabajo, que es el SINASI UCE, 25 de los pacientes fueron incluidos, eran todos hematomas intraparenquimatosos, y esto podría asociarse con un abordaje terapéutico más intensivo y con una menor mortalidad a los 6 meses en los casos más graves. Es decir, que poner un catéter a estos pacientes, además del riesgo que implica infección o no infección, a estos pacientes les va mejor que a aquellos que no les monitorizan. Estos son los tipos de pacientes con neuromonitoreo invasivo con PI, que es claramente útil en aquellos pacientes que tienen hematomas con alteración del estado de conciencia, que requieren un drenaje ventricular. Esto puede disminuir la mortalidad. Acuérdense la teoría o la regla del semáforo podría ser útil, sobre todo en aquellos pacientes donde tengo que hacer bolos de terapia hiperosmolar o no, y no usar corticoides para tratamiento de la presión intracraneal. Vieron que en algunos lugares donde ustedes trabajan le ponen corticoides a los pacientes. Y este es el objetivo, considerar PIC pacientes con menos de 8 de Glasgow o herniación. El objetivo de PIC es menos de 22 con una presión de perfusión entre 50 a 70. Y siempre antes de insertar un catéter, corregir la coagulopatía y evitar todas estas variables fisiológicas que en estos pacientes aumentan la mortalidad. Entonces, en conclusión, con respecto a los hematomas, las hemorragias intraparenquimatosas no es una emergencia neuroquirúrgica, salvo en algunas condiciones, sí es una emergencia médica. Antes de operar, nosotros tenemos que preguntando cuánto es el daño, perdón, la ñ que en la computadora no me sale, cuánto es el daño que agrego ingresando a evacuar un hematoma o cuál es el beneficio para el paciente para el paciente de acuerdo al procedimiento instaurado. Es decir, o sea, que no es una emergencia neuroquirúrgica. Casi siempre cometemos el error de llamar primero al neurocirujano y no revertir todo lo que es controlar la presión, revertir la coagulación y controlar las variables fisiológicas. Y estas son lo que dicen las guías con respecto a la parte de la cirugía. Fíjense de la guía de Stroke. Los hematomas supratentoriales con 20 a 30 mililitros con Glasgow de 9 a 12, la cirugía mínimamente invasiva podría reducir la mortalidad. Se le preferiría sobre todo la craniotomía convencional, que es un agujerito nada más, pero la utilidad funcional es muy dudosa. En cambio, la guía argentina, que es una recomendación del 2022, dice para la mayoría de los pacientes la utilidad de la cirugía no está bien establecida. Se sugiere realizar craniotomía descompresiva como medida de salvataje, en realidad, y la cirugía mínimamente invasiva con trombólisis, que es el protocolo MISTI, nos asegura, es segura, pero no ha demostrado un beneficio en términos de recuperación funcional a largo plazo. Entonces, la cirugía en el hematoma intraparenquimatoso es muy dudosa, pero como recomendación sugieren estos, craniotomía y evacuación. Fíjense ustedes, los estudios como el STIX 1 y 2 no demostraron beneficio funcional. En cambio, el tratamiento mínimamente invasivo, que fue el estudio MISTI, que le hacían mínimamente cirugía, y el ENRI, que es el más que es el más nuevo, hay una tendencia a la mejoría funcional, obviamente en los centros que cuentan con este tipo de técnica. Y la craniotomía sin evacuación, que está demostrada en el estudio SWIFT, podría tener un lugar, sobre todo en los hematomas profundos severos, con casi más de 57 mililitros. Y nada, esto para demostrarle que la cirugía mínimamente invasiva, este es el estudio Henry, que salió en 2024, ha demostrado que en algunos pacientes a largo plazo el outcome funcional mejoraba significativamente. Pero bueno, hay todavía muchas
preguntas que respuestas. Y algo muy poca información de la fosa posterior, los hematomas de fosa posterior, la remoción quirúrgica o el drenaje ventricular, cuando se presentan deterioro neurológico, compresión del tronco o hematomas cerebelosos más de 15 mililitros, esto podría disminuir la mortalidad. O sea, ya esto cuando uno tiene estas lesiones y realmente es una decisión difícil, pero es una decisión médica que deberíamos actuar de manera adecuada. Nada, esto para resumirles lo que les hablé, mínimamente invasivo, puede requerir evacuación, hematoma cerebeloso, puede requerir drenaje ventricular, hidrocefalia, o si el paciente está con menos de 15, menos de 8 de Glasgow, catéter de PIC. Y esto es lo que les mencioné, el objetivo de tratamiento inicial en la emergencia, esto para que se lo lleven a su casa. Y esto es un protocolo, así como el código ITUS, el código hematoma, déficit neurológico focal, neuroimagen. Vemos que tiene el hematoma, reducir la expansión del hematoma, controlándole la presión arterial, revertir la coagulación. Fíjense ustedes que hasta aquí yo no he llamado al neurocirujano. Y ya después, cuando veo la imagen con el neurocirujano, evalúo si es quirúrgico o no es quirúrgico, pero lo más importante es el monitoreo de las variables fisiológicas. ¿Ok? Y esto casi en 60 minutos, fíjense ustedes, sin pasarle un trombolítico, nada, lo puedo resolver. Mensaje, no es una emergencia, es una emergencia médica, perdón, requiere un manejo multidisciplinario, igual que para el cerebro, para el ACV isquémico del tiempo de cerebro, evitar la expansión controlando la presión y la hemostasia, monitoreo multiparamétrico y evaluar bien a qué paciente que se puede beneficiar de un procedimiento invasivo. Y ya por último, fíjense ustedes, consulta a la guardia un paciente de 58 años hipertensa sin otros antecedentes relevantes, cuadro de cefalea de inicio súbito de 2 horas previa a la consulta, presentó episodios de vómito y mareo, presenta déficit sin presencia de déficit motor, fotofobia, rigidez de nuca ni otro dato positivo del examen. ¿Cuál es su primera acción diagnóstica? Obviamente, seguro que algunos dirán la tomografía. Entonces, claro, este paciente probablemente tenga una hemorragia subaracnoidea. Ya para terminar, fíjense ustedes, es una enfermedad que se presentan de 8 a 10 casos por cada 100.000 habitantes. Existen diferentes diferencias regionales, valga la redundancia. La mayor causa de hemorragia subaracnoidea, obviamente, es la hemorragia traumática, pero en la no traumática el 80% son aneurismáticas, sobre todo en aquellos pacientes que tienen factores de riesgo, como los que fuman, los hipertensos. Existen factores genéticos que pueden ir de familiares, poliquitosis renal o síndrome de Marfan. Se presenta en las mujeres en la tercera, quinta década de la vida, y en los últimos años, con el advenimiento de la hemodinamia o de la neurohemodinamia, se ha disminuido la mortalidad. Y el diagnóstico de manejo inicial va a depender del cuadro clínico, interpretación de la imagen, la etiología y evitar las complicaciones. ¿Cuál es el cuadro clínico de una hemorragia subaracnoidea? Cefalea, alteración del sensorio, síndrome meningio, déficit focal, o sea, se puede manifestar como un ACV, hasta que usted le haga la tomografía, puede tener convulsiones, puede tener síntomas sistémicos, fiebre, y la cefalea centinela, que se presenta como pródromo a la catástrofe que se avecina. Existen diferentes scores, como la escala de Hanigel, que es una escala clínica y pronóstica, que de acuerdo al cuadro clínico que el paciente tenga, uno lo puede clasificar en Hanigel 1 a grado 5. Si el paciente es asintomático, tiene una cefalea leve, es un Hanigel 1, y si viene en coma o tiene rigidez con descerebración, uno habla de un Hanigel 5. Y la podemos clasificar de buen grado cuando es Hanigel de 1 a 3 o de mal grado cuando es un Hanigel de 4 a 5. Y esto va a definir cuál es el estado de recuperación que va a tener el paciente. Fíjense ustedes, los que ingresan con Hanigel 1 tienen mayor tasa de recuperación y menos mortalidad, distinto a aquellos pacientes que tienen un Hanigel 5, que la tasa de recuperación es más pobre, mucho laburo con respecto a la rehabilitación, y la mortalidad es altísima. Después está la escala de la World Federation, de la Fundación Mundial de Neurocirujanos, donde la clasifica en grado dependiendo de la escala de Glasgow y al cuadro clínico. Fíjense ustedes, acá también las clasificamos de acuerdo al Glasgow y si tiene o no déficit motor. La cuestión de acá, esto me pareció algo relevante de la escala. No es lo mismo que el paciente tenga un World Federation de 4,
que tenga un Glasgow de 7, que ya sabemos que va a terminar intubado, a que tenga un World Federation de 12, perdón, una escala de un World Federation de 4 y un Glasgow de 12. O sea, el Glasgow de 12 no lo voy a ventilar el paciente, así que esto es un error que tiene la escala. Pero bueno, esto ya es como dato significativo para que lo tengan en cuenta. Y fíjense ustedes, de acuerdo al déficit neurológico, nosotros podemos sospechar dónde está el aneurisma localizado. Si el paciente tiene atalsia distamo, probablemente el aneurisma sea de fosa posterior. Si el paciente tiene una parálisis total del par, decimos que es una comunicante posterior, o si tiene hemiparesia o afasias, arteria cerebral media, y así sucesivamente. Perdón que no se ve muy bien la imagen, esto es del soporte vital de emergencia neurológica, el ENLS, este fue, creo que fue la vez que hice el curso, que es como el ACLS, pero donde tenemos una hemorragia subaracnoidea, evaluamos, viste, factores clínicos, ventilación, cuidados prehospitalarios, etcétera, le hacemos la imagen, confirmamos si tiene una hemorragia subaracnoidea, y ahí empezamos el orden de indicaciones. Si no tiene hemorragia subaracnoidea, si es negativa, tenemos que ir a una punción lumbar. Si la punción lumbar es positiva, confirmamos la hemorragia subaracnoidea. Y la imagen es el gol estándar. Obviamente la tomografía con respecto a la resonancia tiene más amplia disponibilidad, es más rápida y es muy sensible durante las primeras 72 horas. Permite un diagnóstico del aneurisma en caso de que tenga nosotros contemos con contrato o con geotomografía, y la resonancia, obviamente, mayor tiempo de adquisición, demora más, menor disponibilidad, es más sensible que la tomografía después de las 72 horas y permite un diagnóstico del aneurisma sin requerimiento de contraste. Es decir, que hay veces que nosotros usamos la angioreso con modo sin contraste, que es modo TOF, tiempo de vuelo. Ahí podemos, sobre todo aquellos pacientes que tienen falla renal, que no pueden usar contraste. Y fíjense ustedes, en la imagen de tomografía, cuál sería la clasificación modificada de Fischer, y existen clasificaciones que usamos los médicos que casi siempre nos permiten determinar el riesgo y las complicaciones que el paciente va a tener, vasoespasmo o hidrocefalia. Como ustedes ven, esto que ven acá es sangre bastante densa en la región peritroncal, cisternales y a nivel del valle silviano. Esto sería un grado 3 de Fischer, ¿verdad? ¿Y cuál es la importancia de esta escala tomográfica? Que nos permite establecer el riesgo de vasoespasmo de los pacientes, porque, como ustedes ven, en la mayoría de los trabajos, fíjense ustedes, del año 90, que era la primera clasificación, aquellos pacientes que tenían sangrado difuso, con volcado ventricular, ¿verdad? Esto, si bien eran pocas N de casos, estos pacientes casi siempre tenían mayor riesgo, menor riesgo, fíjense ustedes acá, de vasoespasmo severo, distinto a la clasificación de Fischer modificada, donde los que tienen Fischer 3, fíjense ustedes que es la mayoría de los pacientes, el riesgo de isquemia cerebral tardía y de infarto era bastante significativa con respecto a si era Fischer 3, 4. Y 0 a 2 son hemorragia subaracnoidea de buen grado tomográfico y de 3 a 4 de mal grado tomográfico. Y esta es la Fischer 1, como ven acá, Fischer 2, Fischer 3, es decir que la imagen anterior era un Fischer 3, perdón que me regrese, como ven acá, Fischer 3 y un Fischer 4 ya cuando tengo hematomas o volcado. Es importante hacer la punción lumbar ante la sospecha de que la tomografía sea normal, pero el paciente tiene clínica de cefalea, dolor, porque luego de 6 horas de inicio de los síntomas puede haber este signo que se llama signo de santocrómico, es cuando hay presencia de hematíes y proteínas. Es importante medir la presión de apertura y medir la cantidad de hematíes, perdón que está equivocado ahí. El manejo posterior va a depender de la profilaxis anticonvulsiva, perdón el error ortográfico, de 6 a 18. Existen incidencias de convulsiones y un 2% de estos pacientes pueden tener convulsiones tardías. Entonces, ¿qué indica la guía? Que considerar el uso de profilaxis por curso corto, poshemorragia, se puede usar, pero no se recomienda
tratamiento a largo plazo después de 7 días, salvo en aquellos que tienen hematoma intracerebral, infarto o que tengan un aneurisma de la arteria cerebral media. Es importante hacer electroencefalograma en pacientes con mal grado tomográfico, pero no se recomienda la fenitoína. Todavía siguen usando la fenitoína, que ya hace más de 30 años que la sacaron del mercado en Estados Unidos. Y se debe considerar levetiracetam durante los primeros 7 días post-hemorragia. Algunos recomiendan 3 días, otros recomiendan menos de 7 días. La coagulopatía, como todo sangrado en la cabeza, se debe revertir rápidamente si es detectada. El objetivo es mantener un RIM menor a 1.4, es decir, si yo tengo un RIM mayor a 1.7, tengo que revertir ya sea con complejos protrombínicos, vitamina K, plasma fresco, o si el paciente tiene plaquetas más de 100.000, este es otro objetivo de mejorar la coagulopatía. Si es menos de 100.000, tenemos que corregir esa coagulopatía. Y si el paciente venía tomando antiplaquetario, considerar la transfusión de plaquetas si tiene hemorragia subaracnoidea. Y la presión arterial no es un tema menor porque aumenta el riesgo de sangrado de 2 a 14% dentro de las 12 primeras horas. Y fíjense ustedes qué pacientes tienen factores de riesgo para mal manejo o mal outcome neurológico, la cefalea centinela. ¿Por qué? Porque el paciente ya venía sangrando 15 días antes. Eso es la cefalea centinela. Pregunten siempre cuando tengan una hemorragia subaracnoidea si venía con cefalea en los últimos meses. Mal grado neurológico, cuando ingresa el paciente, no es lo mismo que ingrese con un Handiget 3-4 o que tenga un Ficher 3-4, el tamaño del aneurisma. Si la presión arterial es mayor a 160, se sugiere mantener menor a 160 de presión sistólica o tan menor de 110. Y usar, obviamente, drogas titulables. Antifibrinolítico, vieron el ácido tranexámico, el ácido aminocaproico, disminuye el riesgo de sangrado. Hace un par de años atrás, o 2-3 años, salió un estudio que es el Ultra HCA, que en realidad demostró que podría disminuir el riesgo de sangrado, pero en la mejoría funcional, que es un valor duro en los estudios aleatorizados, no hubo diferencia, no hubo cambios en la mortalidad, pero sí disminuyó el riesgo de sangrado, pero el riesgo con aumento del riesgo de fenómenos trombóticos. Siempre considerar en un tratamiento de curso corto, menos de 72 horas, en caso de aquellos pacientes que no se haya excluido el aneurisma. Por lo menos en nuestros centros, que casi siempre no contamos con cirugías de urgencia o contamos con neurohemodinamia de urgencia, o sea, falta de recursos, requerimiento de traslado, inestabilidad clínica, bueno, es como una recomendación, pero con una evidencia poca. Y obviamente el tratamiento definitivo de la hemorragia subaracnoidea es el tratamiento endovascular. Puede ser quirúrgico, ¿verdad? Puede ser quirúrgico, puede ser, obviamente, por neurohemodinamia. ¿Por qué? Porque la hemorragia subaracnoidea neurohemática, sobre todo en aquellos pacientes, la mayoría que son jóvenes se encontraban con buen estado neurológico y la predominancia de la aneurisma eran pequeños o de circulación anterior, estos pacientes les iba bien. Y fíjense ustedes que la tasa de resangrado en el primer año fue de un 2.9% en el grupo de aquellos pacientes que se trataban de manera endovascular o en aquellos pacientes que se trataban de manera quirúrgica. Y con respecto al tratamiento endovascular o quirúrgico, fíjense ustedes, la recidiva, el riesgo de sangrado por ruptura del aneurisma, luego un sangrado inicial es de un 4% en las primeras 24 horas, y de un 1 a 2% las siguientes 2-4 semanas, posterior al 3% por año. Obviamente, la demora en el tratamiento del aneurisma aumenta el riesgo de sangrado. La técnica endovascular es no invasiva, de preferencia en personas añosas, con múltiples comorbilidades, y es una buena alternativa para pacientes con sospecha que tienen hipertensión intracraneal. Y estas son las características de aquellos pacientes que deberían recibir tratamiento endovascular. Nada, se los menciono para que lo conozcan. A veces los pacientes requieren tratamiento quirúrgico con ventriculostomía, sobre todo aquellos que tienen esta tomografía, como ven, con hidrocefalias agudas. Y se decide colocar en aquellos con hemorragia intraventricular significativa, con sintomática, con hemorragia subaracnoidea de muy mal grado neurológico, e inclusive si no tienen hidrocefalia. Esta es la ventriculostomía, también nos sirve para monitoreo de la presión intracraneal, es la forma de colocación y el monitoreo. Y obviamente el tratamiento neuroquirúrgico logra mayor tasa de obliteración con respecto al tratamiento endovascular.
la tasa de resangrado con respecto al clipado, que es abriendo la cabeza y clipando el aneurisma, sería menor, es más beneficiosa en pacientes jóvenes, y estas son las características que deben cumplir los pacientes para ser elegibles para tratamiento neuroquirúrgico. O ante el tratamiento endovascular fallido, se prefiere el clipado. Con respecto al manejo de tratamiento inicial, siempre manejo de fluido, manejo de la parte hidroelectrolítica, controlar las variables fisiológicas, etcétera. Evitar complicaciones pulmonares o complicaciones cardíacas. O sea, si yo excluyo el aneurisma lo más rápido posible, voy a evitar todas estas complicaciones. Voy a evitar el vasoespasmo, que ocurre casi siempre en un 70% de los pacientes con aneurisma, en realidad, y casi siempre aparece entre el tercer o quinto día luego de la ruptura de sangrado, con un pico máximo en el quinto o séptimo día. O sea que las primeras la primera semana o las primeras 2 semanas son caóticas para estos pacientes y caóticas para el médico que se encarga de esto. Obviamente esto es el vasoespasmo, es la sangre, la hemoglobina genera espasmo de músculo liso y genera, obviamente, sangrado y mayor complicación. ¿Y cómo diagnostico esto? Ya sea por Doppler o por imagen. El Doppler, que nosotros contamos con esto, tiene una sensibilidad altísima y nos permite identificar a través de un índice, que es el índice de Lindergan, que es medir la velocidad de la arteria cerebral media dividida la velocidad de la arteria cerebral, de la arteria carótida externa intracraneal. Ese valor mayor a 13 nos habla de riesgo de vasoespasmo. También la angiografía es el método más confiable para el diagnóstico de vasoespasmo, ya que se puede visualizar hasta un tercer y cuarto orden de la mayoría de los vasos. Y el tratamiento del vasoespasmo es nimodipina e hipertensar al paciente. ¿Por qué? Porque si no controlo esto, puedo generar isquemia cerebral tardía en los pacientes. Y se debe iniciar ni bien el paciente ingresa a la terapia o al centro donde se manejan estos pacientes, porque esto disminuye el riesgo de isquemia cerebral tardía en un 18%. La dosis habitual es de 60 miligramos cada 4 horas y este es un protocolo que lo implementó el doctor Godoy, que para mí es un referente en esto. Iniciar nimodipina, ojo, porque te puede hipotensar la nimodipina. Si me baja la presión, menos de 120, debo iniciar noradrenalina y puedo titular la nimodipina. Si es más de 120, puedo continuar con la nimodipina a estas dosis. Y obviamente, si sigue inestable, tengo que ir subiendo la nimodipina, y si supera más de 0,25 gamma, tengo que interrumpirla. Manejarle la bulimia es importante, la hipertensión es importante para evitar todo lo que son las complicaciones sistémicas de los pacientes. Como les resumen, tratamiento farmacológico, mecánico o combinado del tratamiento del vasoespasmo. Y este es un protocolo, dependiendo de esto, se lo dejo para que lo tengan y lo puedan implementar en sus lugares de trabajo. Es un protocolo de cómo se debe orientar al paciente con un evento cerebrovascular. Se activa el código ACV, estos son los responsables. Perdón que le ponga tanta filmina, pero cuando ya yo clasifico el ACV, obviamente definir si es para tratamiento endovascular, evaluando los criterios de inclusión o de exclusión de acuerdo al tiempo de ventana, etcétera. Y ahí decido qué tratamiento es el más óptimo para el paciente, ¿verdad? Esto es lo que ya les mencioné del ACV hemorrágico, como para resumen. Y esto es la hemorragia subaracnoidea. Nada, para no aburrirlo, les dejo los protocolos para que los puedan implementar en su centro. Y no olvidar que los pacientes con hemorragia subaracnoidea a veces no encontramos en la angiotomografía el aneurisma y tenemos que repetir de 1 a 3 semanas una nueva imagen hasta poder identificar el aneurisma. El tiempo es cerebro. Obviamente, como esta frase es el resumen, o sea, las malas noticias es que el tiempo avanza, pero la buena noticia es que nosotros somos los comandantes o los pilotos de esta patología. Muchas gracias, este es nuestro equipo. Faltan algunos, así que perdón que me pase de tiempo. No sé si tengan alguna pregunta, etcétera. Perdón.
Excelente, Marquitos, muy buena clase. No sé si me ven, yo no los veo, ¿eh? Sí, te vemos, te vemos. Te quería preguntar por el paciente que atendimos juntos hoy, justamente. Me da la sensación de que hay como un exceso de confianza en la neurocirugía, ¿no? Cuando llega el paciente con el ACV hemorrágico. ¿Qué opinas de eso? ¿Es una sensación mía que capaz que hasta el momento que estoy aprendiendo con No, ustedes, por el no, manejo médico me refiero? es buena pregunta lo que me estás haciendo, porque, digamos, yo me formé antes del 2023, donde todo era, todo hematoma, hay que operarlo o hay que ponerle un catéter, etcétera. Sí, Pero con el tiempo, ya después cuando empiezan a salir las nuevas guías 2022, que empezás el consenso argentino, que me lo he leído ya como, no sé, como 10 veces el consenso argentino, ya te das cuenta que no hay nada estipulado de evidencia de salir corriendo a llamar al neurocirujano. Y tienen razón, a veces lo hostigamos a los neurocirujanos de que le pongan un catete, que le pongan esto. Y viste, nuestra terapia, como te das cuenta, es muy neurointensiva y nosotros somos de mucho neuromonitoreo. O sea, si bien contamos con neuromonitoreo no invasivo, sí. de hecho ya no estamos haciendo tanto monitoreo invasivo, por eso cada vez no invadimos tanto el paciente y expectamos, como le fue a este paciente que tenemos, el paciente Velesi, que el Sí. paciente sobrevivió a todas las complicaciones, pasó por todas las complicaciones que hizo. Bueno, y Infección, justamente, sí, lo que comentabas de la hipertensión, que ahí en la clase mencionaste, es explícitamente difícil cuando el paciente es hipertenso y se me vino a la cabeza el toque. ah, ¿Cómo manejaron eso? ¿Cómo fue? no, medicaciones titulables, NPS, la betalol, se nos radicalizaba, NTG, casi 4 antihipertensivos, se nos hipotensaba, o sea, hizo todas las complicaciones, pero, y bueno, monitoreo con Doppler, veíamos todos los signos de hipertensión intracraneal, actuábamos de manera con terapia hiperosmolar y realmente que fue bastante complejo el manejo de este paciente y por eso, bueno, tenemos el paciente con todas las complicaciones que hizo. Hizo todas complicaciones médicas, porque no sé, o sea, yo viendo obviamente retrospectivamente, me di cuenta de que hubo cosas de manejo médico que insistimos tanto en el manejo quirúrgico y nada, al paciente no le pasó nada, no lo operamos, pero debíamos ser más insistentes en el manejo médico, ¿entendés? Claro, qué interesante, qué loco. Me sorprendió ver que no tenía ni siquiera un catéter de PIC. ¿Eso ustedes lo reemplazan por la tecnología que ustedes tienen en Exacto. la sala? Claro. Doppler, pupilometría, brain for care, ¿entendés? Claro, Inforker. Ok. Espectacular. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? Muchos kinesiólogos acá. Seguro los médicos estarían, pero doctor, Esto es una clase como para que tengan herramientas y puedan compartirle a todos sus colegas, médicos, no médicos, esta información, sepan que la idea es multiplicar y que todos manejemos el mismo idioma. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Está muy bueno. A mí me aportó un montón de cosas. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, perdón, Nati, me tengo que ir porque tengo que buscar a la nena. Hacé tranquilo. Te agradecemos un Vale, montonazo. chao, Gracias chao, por chao, compartirnos toda tu sabiduría. chao, chao. Buenas noches. Bueno, les quiero decir, la próxima clase es... Tendría que tenerlo preparado, pero no. Lo tengo acá. Momento. Chaito, Nati. Buenas noches. Chao, Juan, nos vemos. Dale. Hasta la próxima. El 1 de abril tenemos la clase de neuroimagen, también un médico del equipo Christopher. Así que nos vemos para el 1 de abril. Que tengan un lindo feriado mañana. Gracias a todos por estar. Vale, muchas gracias, Nati. Saludos. Chao. Buenas noches. Nos vemos. Gracias. Chao, hasta luego.